Buenos días a todos ustedes, espero estén bien. Vamos a dar inicio a esta clase de problemas, la segunda clase de problemas, de hecho, en esta semana 4. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a hacer es revisar algunos ejercicios propuestos, entre los cuales pues haremos el análisis, por ejemplo, de un circuito implementado para extraer su expresión booleana. O también vamos a revisar ejercicios en los cuales especifiquemos una función lógica y nos pidan, por ejemplo, implementarla, ¿no? Okay, también vamos a ver un poco de reducción usando álgebra de Boole. Y pues bueno, algunos ejercicios propuestos de análisis, ¿no? De implementarlos finalmente. Entonces, primero, pues voy a empezar por algún ejercicio de implementación, de análisis, básicamente. Entonces, voy a buscar algún circuito que podamos analizarlo en este instante para extraer su expresión booleana, ¿no? Ok, por ejemplo, hacemos con algo un poco sencillo. Podría ser este de aquí, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que nos piden analizar este circuito, o sea, extraer la expresión booleana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar seguimiento pues, a estas señales que están aquí, ¿no? Dado que las señales no tienen punto L ni punto H, asumimos que todas son punto H, ¿no? Todas estas de aquí son punto H, es decir, de lógica positiva. Luego de eso, pues, empezamos a analizar cuáles son las puertas existentes aquí, ¿verdad? Entonces, esta es una NAND, por ejemplo, ¿no? Recuerden que la puerta AND, su símbolo es así, ¿verdad? Es una línea recta y una línea curva acá, y la salida, ¿verdad? Ok, recuerden que la puerta NOT es un triángulo y una negación a la salida. Y la puerta OR, al menos las más básicas son estas, ¿no? Es una línea curva parecida a una línea curva al inicio y luego una línea curva como la AND. Y esta pues es la OR, un poquito chueca. Ok, ahí. Ok, y bueno, pues la combinación de las anteriores pues nos va a dar la NAND o la NOR, ¿no? Entonces la NAND es una AND con salida negada y la NOR es una OR con salida negada, ¿no? Ok, entonces eso básicamente. Recuerden que la operación AND es un producto lógico, ¿no? Entonces es suficiente con que una de las entradas sea 0, asumiendo que aquí tenemos dos entradas A y B. Ok. Esta sería la salida F, ¿verdad? Entonces, si tengo 0, 0, el resultado es 0. Si es 0, 1, la multiplicación me da 0, o el producto lógico. 1, 0 me va a dar 0 y 1, 1 me va a dar 1. ¿Sí ven? Por ejemplo, si tengo la inversora, pues tengo A y F. Si es 0 es 1 y si es 1 es 0, ¿verdad? La puerta OR es una suma lógica. Entonces aquí pongo A, B y F. Por tanto, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Es suficiente con que, o sea, eso es algo interesante, ¿no? O sea, usted puede memorizarse la tabla o analizar qué es lo que ocurre, ¿no? En ella. Analicemos un instante la operación AND. Dese cuenta que la operación AND solo es 1 cuando ambas son unos, ya que es suficiente con que una de las variables sea 0 para que el resultado de ese producto lógico sea 0. ¿Sí ven? Entonces, si nos centramos solo en la que es 1, es fácil saber qué pasa en el resto, ¿no? En el resto, ¿no? Por otro lado, si analizamos la operación OR, dense cuenta que, aquí esto es lo que les decía, ¿no? Si analizamos la operación OR, es una suma lógica.
entonces aquí es suficiente con que una de las entradas sea 1 para que el resultado sea 1. Por tanto, el único resultado que nos va a dar 0 es el primero. Entonces aquí voy a tener un 1, aquí voy a tener un 1 y aquí voy a tener un 1, como ustedes pueden notar. ¿Sí ven? Entonces, cuando tú empiezas a analizar esto, pues es mucho más sencillo de llenar la tabla, en todo caso. Muy bien, entonces aquí es 0 en el primero. Vamos con la NAND. Asimismo, la NAND tiene dos entradas. Bueno, en este caso puede tener múltiples entradas, por supuesto. La única que tiene una entrada es la NOT. El resto puede tener múltiples entradas, sin embargo, tiene una sola salida, ¿no? Entonces aquí voy a colocar A, B y F y voy a poner todas las combinaciones, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, la NAND es lo inverso a la AND. Por tanto, recuerden cómo funciona la NOT, es una inversión. Por tanto, el único momento en el cual la salida va a ser 0 es cuando ambos sean unos y el resto va a ser 1. ¿Sí? Entonces, analizando la AND, yo sé que la NAND es la negación. Y así mismo con la NOR, ¿no? Entonces tengo A y B, F. ¿Ok? Y aquí tengo todos los posibles valores, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces la NOR es lo inverso a la OR, ¿verdad? Entonces si aquí tengo 0 y luego unos, aquí pongo un 1 y luego ceros. ¿Ya? De esa manera hemos revisado al menos la mayoría de puertas. Claro que nos hace falta la XOR, ¿sí? La XOR y la XNOR. Ya con eso habremos analizado toditas las puertas lógicas. En todo caso, la operación XOR tiene dos entradas a sí mismo. Estas sí tienen dos entradas específicamente, ¿no? La XOR es como una OR con una línea anterior a ella en la base y luego viene pues la curva característica de la AND o la OR, ¿no? Entonces esta es una XOR, ¿sí? Voy a colocar aquí todas las tablas de combinaciones, con la tabla con todas las combinaciones de las entradas y vamos a determinar las respectivas salidas. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces la XOR es 1 solo cuando las entradas son diferentes. Por tanto, aquí hay un 1 y aquí hay un 1 y el resto va a ser 0. ¿Ya? La XNOR, por otro lado, tengo entrada A, tengo entrada B. Es la misma XOR, solo que con la salida negada. ¿Sí? Entonces, en este caso, la XNOR es lo contrario a la XOR. ¿Ya? Entonces aquí tengo A, B y F. Y aquí tengo todos los valores, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esto significa que solo cuando son iguales es 1, el resto del tiempo va a ser 0. ¿Ya? Ok. Recuerden que la operación AND en ecuaciones se le escribe como A, B, o simplemente A seguido de B, que ya se asume que están en operación AND. ¿Sí? Por otro lado, a ver, voy a convertir esta imagen para que no se ponga lento. Ahí está. Entonces voy a volver a compartir, ¿no? Ya, entonces, esa es cómo se lo expresa en ecuaciones, en una ecuación booleana, pues la operación AND. La operación NOT es suficiente con coger una variable y negarla. Una rayita arriba. La operación OR se le indicará con un símbolo de suma, ¿no? De esa manera estamos indicando que estamos operando en OR. La NAND es la misma operación, o sea, A y B, pero negados. Esta es una NAND. Una NOR es asimismo A con el operador de suma y negado. ¿Sí ven? Esta es una NOR. La XOR, esta es un poquito más detallada, digámoslo así, porque debemos expresar que cuando sean diferentes es igual a 1, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es decir, bueno, A sin negar y B negado, o también A negado y B sin negar.
Y esto obviamente es igual pues al símbolo de la XOR, que es una suma con un círculo, símbolo de suma con un círculo. Esta es la representación de la XOR, el símbolo de la XOR. Pero su forma detallada, digámoslo así, de la ecuación en la que nos hace ver realmente que cuando son diferentes, miren, cuando A es 1 o B0, y B0, perdón, o A0 y B1, como ustedes ven aquí, el resultado es 1. ¿Ok? Entonces vamos ahora pues a la XNOR. Su simbología es la siguiente. Es el operador, el operador similar al operador AND, pero con un círculo alrededor. Ese es el símbolo de la XNOR. O también puedes representarlo como A, el símbolo de la puerta OR, negado. ¿Ya? Entonces aquí es diferente. Mira acá, cuando son iguales es 1. Por tanto, aquí debo expresar eso. Cuando A y B sean unos o cuando A y B sean ceros. ¿Sí ves? Mucho cuidado que aquí la negación es de cada variable. Es diferente decir A, B negado todo a que A negado y B negado. Eso es diferente, eso no es igual. Ya veremos el teorema de Morgan que nos dice que esto más bien es igual a negado más B negado. ¿Sí? Entonces mucho cuidado cuando se hable de negar una variable o de negar ambas. Es muy importante esa diferencia, porque Morgan, por el teorema de Morgan ya veremos que es otra cosa el resultado de esto, ¿no? Entonces con esto ya hemos resumido claramente todas las puertas lógicas que veremos. Así es que ahora ya con toda seguridad puedo empezar a resolver este circuito, una vez teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, aquí hay una operación NAND, por tanto, lo que vamos a tener como resultado es esto. Vamos a darle una NAND, ¿verdad? Entonces, estamos aquí teniendo, aquí a la salida, bueno, aquí hay una conexión, por supuesto, acá también hay otra conexión. Deben tener un poquito de cuidado cuando existan este tipo de circuitos en los cuales, o sea, no se puede apreciar muy bien si es que aquí hay conexión o no, pero entiendo de que aquí no hay conexión. O sea, aquí no hay conexión, aquí sí hay, por eso lo estoy aclarando, nada más para que usted tenga en cuenta. Los circuitos por lo general muestran un punto cuando existe conexión, así es que esa es la manera más fácil de darnos cuenta cuando hay una intersección o conexiones, ¿no? Aquí no hay una conexión, simplemente están cruzando líneas. Es como tener un cable así y el otro viene por aquí y hace un salto y sigue, ¿no? No hay conexión. Acá sí hay conexión, acá están conectados, ¿no? Claro que aquí no tiene esa curva, pero igual se entiende, ¿no? Ok, entonces aquí tendríamos a esta salida aquí, tendríamos a operación AND con A mismo y negado todo porque es una NAND, ¿verdad? Entonces esto también es una NAND, me he olvidado ponerle nombres a toditas, ¿no? Entonces siempre es importante que cuando empieces a analizar un circuito, identifiques claramente cuáles son las puertas que conforman este circuito, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces aquí tengo A operación AND con A y negado, pues la salida. Y ya veremos que, bueno, uno de los teoremas que analizaremos es el que nos indica que, por ejemplo, qué pasa si una variable está siendo multiplicada o en operación consigo misma, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a escribir nada más aquí para que se tenga en cuenta. ¿Qué pasaría si yo tuviese una puerta AND con dos entradas conectadas a una misma puerta AND, ¿no? La misma señal conectada en dos entradas diferentes, ¿no? Entonces yo voy a empezar a darle valores a esto, ¿sí? A y F salida, ¿no? Entonces, como es una variable, solo tenemos dos posibles valores a las entradas. ¿Qué pasa si A vale 0? Entonces tú tienes 0 AND 0, y tú sabes que 0 AND 0 es 0, pues, ¿no? ¿Y qué pasa si A es 1? 1 AND 1 es 1, y tengo 1 acá. Por tanto, cuando tú hagas operación AND de una variable consigo misma, es la misma variable en todo caso, ¿ya? Por eso es que aquí yo puedo decir a ciencia cierta que esto es igual a A negado, ¿ya? Igual acá, miren, acá sería
B negado, ¿sí? Ok, entonces ya vimos la razón por la cual, o sea, estas son identidades, de hecho, identidades que hay que tener en consideración es que, por ejemplo, si tú tienes una variable y la multiplicas por sí mismo, tiene la misma variable, ¿no? La negación que le acabo de agregar es producto de esta negación de la NAND a la salida. Bien. En todo caso, pues, aquí tendríamos A negado, aquí en la entrada de esta nueva NAND, de esta NAND de acá. Acá tengo una señal N, la señal N viene hasta aquí. Esta señal N viene hasta acá también. Y esta señal B negado viene hasta aquí. ¿Sí ven? Esta señal A negada por este cable yo sigo y viene acá. Pueden darse cuenta que la operación NAND puede tener N entradas. Eso es cierto. O sea, cualquier puerta, la AND, la OR, la NAND, la NOR, pueden tener cualquier número N de entradas. Sí, eso no hay problema. Puede tener N entradas. ¿Ya? Sino que típicamente analizamos la de 2 entradas porque esas son las que vienen en los chips de tele que revisamos en clases. Sin embargo, deben saber ustedes que existen puertas o chips también incluso que tienen N entradas. Las únicas que tiene una entrada es la NOT. La NOT es la única que tiene una entrada, ¿sí? Y una salida. Y la XOR es la única que tiene 2 entradas, ¿sí? Y la XNOR también, ¿ya? El resto puede tener infinito número de entradas. Entonces, bueno, aquí hay 3 entradas en todo caso. Entonces aquí veo que aquí está conectada la B negada y aquí tengo L. ¿Sí ven? Entonces, A negado y N con salida negada, pues tengo que escribir lo siguiente. A negado en operación AND con N y esta negación le agrega, esta negación a la salida le agrega una negación total a toda la expresión que está en su salida, por supuesto. Acá tengo B negado, N, todo negado. Y aquí tengo A negado, B negado y L. Miren que las negaciones son individuales, pero esta negación de aquí a la salida niega todo. ¿Ok? Entonces, luego que ya tenemos esta parte, ahora falta enviarla a otra NAND, que es la de aquí, donde está F. Así es que esto lo voy a escribir acá abajo, ¿ya? F va a ser igual a, cojo la primera parte, que es A negado, N negado, en operación AND con B negado, B negado, N negado, y en operación AND con A negado, B negado, L, negado esto, y luego negado todo. Perdón, a ver ahí, negado todo. ¿Ya? Ok, entonces esta sería la expresión resultante. ¿Ya? Entonces, había mencionado algo del teorema de Morgan y me parece correcto utilizarlo en este instante. Lo voy a explicar acá arriba, ¿ya? El teorema de Morgan indica que si tú tienes, por ejemplo, A, B y C negados, esto es equivalente a negar cada variable. O sea, aquí tengo las variables en operación AND y luego todas ellas negadas. O sea, esto es una NAND en todo caso, ¿no? Entonces Morgan dice que yo puedo cambiar el operador que une estas variables. En vez de multiplicarlas, ahora puedo sumarlas. Entonces, ese es el primer cambio que vamos a realizar. En vez de que estén multiplicándose, van a sumarse ahora todas las variables involucradas. ¿Ya? Y la segunda cosa que debe cumplirse es la siguiente. Como acá tenía todas ellas negadas, ahora debo negar cada una de forma independiente. ¿Sí ven? Entonces, eso dice Morgan, ¿no? Si tengo n variables multiplicándose y todas en conjunto negadas, es igual a cada una de las variables negadas de forma independiente y sumadas en operación OR, perdón. ¿Ya? Y también aplica el caso contrario. Digamos que yo tengo, bueno, como es equivalencia, pues ustedes sabrán que cumplen ambos sentidos, ¿no? Pero voy a hacer una variación. Por ejemplo, voy a colocarlas acá sumadas nada más, ¿ya? Y todas ellas negadas, ¿ya?
Entonces, asimismo, si tengo n variables sumadas y todas ellas negadas, es equivalente a coger cada variable y en vez de sumarlas, ahora las hago con operación AND, ¿sí? Y niego cada una de ellas de forma individual, ¿ya? Ese es el teorema de Morgan. Dense cuenta que también se aplica si tuviese, por ejemplo, los casos que están aquí, o sea, viéndolos al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviese A negado más B negado más C negado, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes este caso, o sea, no están todos negados, ¿cierto? Entonces, tú puedes, por ejemplo, para ver cuál es el resultado, ¿no? Podríamos negar 2 veces esto para que la negación completa permita utilizar el teorema de Morgan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo negar esto 2 veces, miren, ¿ya? Y sabemos que una de estas negaciones, digamos la que está más abajo, va a hacer que los cambie, en vez de sumarse, los ponga a multiplicar y que niegue cada variable de forma independiente. Entonces tendría, miren, A negado multiplicado con B negado, en operación AND, perdón, con B negado, en operación AND con C negado. Y esta negación hace que niegue cada variable, ¿sí? Bueno, que niegue cada variable y que cambie su operador. En este caso ya lo hice. Pero esta negación que está acá arriba permanece, ¿ya? Entonces, esto va a ser equivalente a que cuando tengo una variable negada 2 veces, ya les voy a indicar qué ocurre. Voy a ponerlo acá, por ejemplo. Entonces, tengo una variable A y yo la invierto con una operación NOT, ¿verdad? Esa es la primera negación, o sea, esta es la primera. Pero, ¿qué ocurre si es que esta misma señal la vuelvo a negar o la vuelvo a pasar por una puerta NOT? Entonces, aquí tendría la misma variable negada 2 veces, ¿ya? Y vamos a ver qué ocurre. Déjenme borrar esta parte, no puedo. Entonces, vamos a ver qué ocurre, ¿ya? Entonces, aquí. Si A vale 0, ¿sí? 0 negado es 1 y 1 negado es 0, ¿ya? O es lo mismo decir que A negado 2 veces es igual a 0. O sea, la misma variable negada 2 veces es el mismo 0, ¿no? ¿Qué pasa si A vale 1? 1 negado es 0 y 0 negado es 1. Usted puede notar que A con A negado 2 veces tienen los mismos resultados. Por tanto, podemos decir de que una variable negada 2 veces es equivalente a la misma variable sin negar, ¿sí? Entonces acá, dicho eso, podemos decir que, bueno, esto es igual a A, aquí está 2 veces negado, en operación AND con B, en operación AND con C, y la negación de acá arriba permanece, pues, si esta queda aquí, ¿ok? Entonces, aquí se acaba de demostrar que la expresión de acá arriba analizada al revés, o sea, de aquí para acá, también es factible, también es realizable, y pues sí se cumple, ¿no? Por eso es que las equivalencias se cumplen en ambos sentidos, ¿no? Pero esta es la forma en la cual llegamos a ese resultado, ¿no? Ok, dense cuenta que Morgan es un poco más sencillo analizarlo cuando tú tienes una negación completa, a que tenerlo en negaciones individuales y separados, ¿no? Pero es posible aplicando este artificio en el cual niego doblemente un término y quizá usted pregunte o se pregunte si es que esto altere la ecuación, pues realmente no lo hace. Como usted ve, negar doblemente una variable o una ecuación booleana es lo mismo que tener la misma ecuación, ¿no? Entonces, esto es un artificio realmente que no altera o no modifica la ecuación booleana que está aquí, ¿ya? Voy a ir con este caso de acá que hace falta para concluir con este repaso básicamente del teorema de Morgan, para finalmente poder continuar con la simplificación de la ecuación extraída de este circuito, ¿no? Quisiera también mencionar que si a usted le piden que extraiga la ecuación sin minimizar, sería esta, ¿sí? Pero si luego le dicen utilizando álgebra de Boole y teoremas en general, simplifique esta ecuación o reduzca la ecuación, pues ahí sí tocará aplicar lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en este instante, sino que primero voy a mostrar esta de acá también. Tengo aquí A negado en operación AND con B negado en operación AND con C negado. Y la idea asimismo es
ver cuál es el resultado. Sabemos que es este resultado, pero queremos llegar a ello, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer es coger y aplicar una doble negación. ¿Ok? Vamos a aplicar una doble negación. No estamos alterando la ecuación como tal. Y la primera negación que está aquí va a hacer que cambiemos la operación que une las variables, ¿sí? Y también que neguemos cada variable de forma individual, ¿no? Entonces aquí está A negado, nuevamente negada, ¿ok? Y ahora en operación OR. Luego B, negada, negada, OR C, negado, negado. Y esta not de acá arriba pues permanece, ¿no? Entonces, según ya lo que hemos revisado, negar doblemente una variable es la misma variable, por lo tanto tenemos A por B por C negado, ¿sí? Y pues bueno, eso es lo que ya tenemos acá y ya está demostrado, ¿no? Entonces, eso es el repaso rápido del teorema de Morgan. Con eso ya podemos continuar. Si es que nos piden, nuevamente repito, si es que nos piden encontrar la expresión booleana resultante sin minimizar, pues este sería el resultado. Pero si nos dicen utilice álgebra de Boole y teoremas, pues entonces ahí tenemos que ir analizando qué teorema debemos aplicar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en esta ecuación que está aquí abajo, existe una negación grande, ¿no? Una negación completa. Recordemos que esa negación completa es producto de esta inversión que está aquí, de este inversor que está a la salida de esta, bueno, de esta NAND, ¿no? Pero podemos aprovecharlo al final para aplicar Morgan, ¿no? En todo caso, esta negación que está aquí, si aplicásemos Morgan, sería negar cada término, en este caso cada término, no cada variable todavía, porque cada negación completa separa un término. O sea, aquí tengo un término de la ecuación, como ven aquí, acá hay otro término y acá hay otro término, ¿ya? Entonces, esta negación va a cambiar el operador que une los términos y a negar cada término, así como voy a escribirlo ahora. F va a ser igual. Voy a convertir esto en imagen para que me deje seguir escribiendo de manera fluida. ¿Sí? Entonces, ahí no se pone tan lento. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos A negado, N, la negación del término con la cual vino, y luego la negación que agrega el aplicar Morgan. Luego cambiamos el operador que une estos términos, y acá hago lo mismo con el siguiente término, B negado, N negado, y otra vez negado, por A negado, B negado, L negado y negado. ¿Sí ven? Ya aplicamos Morgan. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar Morgan en cada término. ¿Ya? Entonces aquí, si se dan cuenta, doble negación, esto se aplica tanto en variables como en términos o en ecuaciones. Niego doblemente a un término o alguna ecuación o alguna variable, es el mismo término, ecuación o variable sin negar. En todo caso, nos queda aquí A negado, N, ¿sí ven? El operador que los une permanece intacto, ¿sí? Acá sería B negado, N, or A negado, B negado y L, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces estoy analizando un poco a ver si es que podemos hacer algo de pronto sacando factor común, porque luego que ya tenemos esto, ya no, o sea, ya no tiene sentido seguir aplicando Morgan, ya hemos reducido o mejor, o por decirlo de alguna manera, mejorar la presentación de la ecuación, ¿no? Entonces esta ecuación ya es más digerible, por decirlo de algún modo, y quiero ver si es que podemos sacar algún factor común. Por ejemplo, sacamos factor común acá, me quedaría B, L, N. A ver. No, yo creería que ahí está ya la ecuación reducida, ¿no? Porque, por ejemplo, si sacase factor común de este con este, tendríamos algo como N más B negado L, ¿ya? Y no, pues ahí ya no hay cómo simplificar más.
Entonces, ahí quedaría la ecuación, ¿no? El resultado sería ese. F va a ser igual a A negado. Bueno, lo que sí podemos hacer de pronto es sacar factor común, pero no ayudaría mucho. Pero bueno, ahí va. A negado más B negado multiplicado, bueno, multiplicado todo ello con N, más A negado, B negado y L. ¿Ya? Ok. Sí, ahí quedaría porque no hay más cosas que se puede hacer acá, ¿no? A menos que me haya equivocado en la asignación de conexiones, aunque no lo creo, porque si aquí hubiese una conexión, estaría conectando dos salidas. Y eso es un cortocircuito, por supuesto. ¿Por qué un cortocircuito? Porque si aquí tengo un 1 a la salida, acá tengo un 0, la diferencia potencial sería 5 voltios dividido para una resistencia igual a 0. Y pues usted sabe que la corriente en ese sentido pues se dispara y puede quemar las puertas lógicas, ¿no? Así es que no va aquí conectado. Así es que estoy seguro que está bien la conexión que acabo de realizar y este es el resultado en todo caso. ¿Ya? Muy bien. Entonces ese es un ejemplo que tenía para mostrarles de dado un circuito lógico, pues extraer su expresión booleana, ¿no? Tengo otro ejercicio un poquito más complejo. Déjenme checar la hora. Ok, solo déjenme buscar un ejercicio un poquito más complejo para tenerlo en mente. Este aquí está un poquito sencillo. A ver, algo un poquito más complejo nada más. Ok. Ok, a ver, debe haber uno con... O sea, debe haber alguno que tenga por aquí, perdón, la improvisación. Estoy buscando uno que tenga un circuito un poquito más grande nada más, en el cual ya podamos, de manera un poquito más fluida, aplicar los teoremas y resolverlo. Este ya es de planteamiento. Solo quiero ver uno de este análisis de circuito. Ok, entonces lo que estamos haciendo es realmente un análisis de un circuito. Bueno, aquí hay uno no tan complejo. Bueno, en todo caso, lo que voy a hacer es inventarme unas horitas. ¿Sí? Lo puedo hacer, no hay problema. A ver, voy a copiar esta lámina, la voy a pegar acá y voy a borrar todo lo que esté aquí. ¿Ya? Entonces vamos a inventarnos ahorita un circuito. No hay ningún lío. Aquí estamos. Entonces, miren. Digamos que tenemos, qué sé yo, una entrada A. Tenemos por aquí, ya, aquí algo interesante que quiero mostrarles a ustedes es cuando tú tienes una operación XOR con una misma variable. Ya, también me gustaría analizar otra, pero con una operación XNOR. Sí, esto también es interesante porque ya en las FPGAs se utilizan bastante esto en los bloques lógicos, el tema de las XOR como nodes configurables, entonces ya lo iremos viendo, ¿no? Aquí tengo una variable C conectado a una XOR. Sí, vamos a hacer todos los casos para que ustedes vean qué ocurre ya. Tengo una variable D conectada ahora a una XOR, pero conectada a tierra. Ya tengo una variable E también por aquí, conectada a una XNOR. Es interesante lo que ocurre acá. Más VCC. Y una señal F conectada a una XNOR a tierra. Entonces aquí tenemos todos los casos posibles. Bueno, me falta solo la X. Ah, no, aquí está, pues ya. Sí están todos los casos posibles. Ok, entonces solo para ver qué ocurre, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir dibujando un poquito más esto. Dense cuenta que, como les contaba, pueden haber puertas OR de múltiples entradas, ¿no? Entonces aquí voy a hacer eso.
múltiples entradas. ORs, también pueden haber ANDs de múltiples entradas, sino que me da un poquito de miedo. Ah, no, no pasa nada, porque igual no son las mismas variables. Así es que puede haber. Iba a decir que me da miedo multiplicar una variable por sí misma negada, pero aquí no va a ocurrir eso, ¿no? Luego de eso, pues, puede ocurrir de que la misma variable d que está por aquí venga para acá, por ejemplo. Puede haber aquí una operación OR, o NOR, inclusive, pongámosle una NOR aquí. Acá también podría haber una NAND, por ejemplo, puede ser, con C. Y así nos podemos ir inventando cualquier tipo de circuito. Siempre cuando tú veas una XOR o una XNOR, eso como que pone un poquito más compleja la ecuación, ¿ya? Entonces aquí voy a poner solo una parte para que vean cómo se complica, porque resulta que tengo que agregar esta variable y sumarla con todo lo que esté acá negado, luego esta sin negar con lo de acá, o sea, esta negada con lo de acá sin negar, luego esta negada con lo de acá sin, perdón, esta variable, o sea, tal como lo voy a conectar ahorita, ¿no? Esta variable, primero, bueno, como quieran verlo la ecuación, recuerda que la XOR es A, B negado más A negado B. Entonces, lo que te trato de decir es que aquí sería esta variable multiplicada con la negación de todo lo que venga por acá, más esta variable negada con todo lo acá sin negar, ¿no? Entonces, eso obviamente hace un poquito más compleja la ecuación, pero nada que no se pueda analizar en todo caso, ¿no? En fin, entonces, bueno, aquí ya lo voy a enviar una puerta OR nada más, porque, bueno, aquí también puedo poner otra puerta inversora, otra más, de pronto, muchas veces, podemos tener esto. Algo interesante también es coger y todo esto de aquí, por ejemplo, si vamos a enviar una puerta OR, ¿sí? Yo puedo aquí conectar a tierra, ¿sí ven? Ya vamos a ver qué ocurre. Aquí tengo una puerta AND, por ejemplo, puedo enviar uno de estos pines a más BCC, para que vean qué ocurre, ¿ya? Solo para analizar todos los escenarios posibles, ¿no? En todo caso, pues aquí está la salida F y vamos a analizar este circuito que de manera improvisada lo hemos realizado en estos momentos, ¿no? Ok, entonces sigamos. Bueno, vamos a analizar todos los casos de las XOR y XNOR, que es algo que quería mostrarles. Entonces miren aquí, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tienes una variable y le envías a una XOR? Entonces aquí ya veo que aquí hay un error de diseño mío, en todo caso. ¿Por qué? Porque aquí es una XOR. Esta es la ecuación de la XOR. Y lo que estoy diciendo es que la misma variable, ¿sí? O sea, si tengo A conectada dos veces a la entrada de la aquí, conectada a la XOR, ¿qué ocurre? Tengo que poner la variable multiplicada por una de las variables de entrada, multiplicada por la otra variable de entrada negada, más la primera negada y la segunda sin negar. Esto no les había indicado todavía, pero voy a analizarlo ahora. Si tengo una variable en una entrada y la otra entrada, la otra entrada tiene la negación de esta misma variable y la envío a una puerta AND, voy a tener lo siguiente, A y F. ¿Ya? Solo para tener claro qué es lo que ocurre. Si A vale 0, aquí tengo 0, aquí viene 0, aquí viene 1, 0 por 1 o 0 AND 1 me va a dar 0. Y cuando A vale 1, aquí cambio los valores, 1, 1 y aquí 0, 1 AND 0 me va a dar 0, ¿no? Entonces acá, cuando tú tienes una variable y la operas en AND con su negación, siempre va a darte 0. Por tanto, aquí voy a tener siempre 0. Felizmente, aquí hay una operación OR, así es que no me afecta mucho. Interesante. Entonces, en ese sentido, pues, me salvó esta operación OR que acá, la dibujé acá, ¿no? Entonces, no tengo ningún problema en dejarla ahí, porque no va a afectar nada. Porque cuando tú tienes, digamos, por ejemplo, esta de aquí, esta función, tienes A y aquí tienes tierra, digamos, ¿no? Grounds. Esta es una operación OR. Entonces, tú tienes A y F, ¿no es cierto? Entonces, si A vale 0, ¿sí? 0 más 0 te va a dar, 0 OR 0 te va a dar 0. Y si A vale 1, 1 OR 0 te va a dar 1. ¿Sí ves? Entonces, cuando tú tienes una variable en operación OR con 0, el resultado va a ser igual a la misma variable.
Lo que vimos hace un rato, una variable en operación AND con la misma variable sin negar, te va a dar 0, siempre. Ya estas son identidades que, bueno, a medida que vamos revisando los circuitos van saliendo, ¿no? Aprovechando lo que estoy diciendo, también me gustaría analizar qué ocurre cuando tú tienes, bueno, aquí no, qué ocurre cuando tú tienes una operación AND, o sea, una entrada, y la otra está conectada a tierra. A operación AND 0, o sea, A operación AND con 0. Si A vale 0, 0 por 0 te va a dar 0. Y si A vale 1, 1 por 0 te va a dar 0. Siempre va a ser 0. ¿Ok? Y bueno. La que me falta es una operación AND de una variable con más BCC. Es que yo también puse todos estos casos acá, ¿no? Si tengo A operación AND con BCC, o sea, BCC es 1, ¿no? O 5 voltios en niveles lógicos, bueno, en voltaje, y nivel lógico es un 1, ¿no? O alto, ¿no? O 1 lógico en este caso. Si A vale 0, A AND 1, perdón, 0 AND 1 te va a dar 0, y si A vale 1, 1 AND 1 te va a dar 1, es decir, cuando tú tienes A en operación AND con 1, es igual a la misma variable. ¿Sí ven? En ese sentido, pues, tendríamos que esta de aquí, pues, se parece a lo de acá, ¿sí? O sea, cuando tú tienes la OR y una variable en operación OR con 0 te va a dar la misma variable, y una variable en operación AND con 1 te va a dar la misma variable. ¿Ok? Muy bien, entonces, esto tengo que comentarles. Ah, ya, otro caso. Si yo tengo una variable y le hago una operación OR con 1, entonces si A vale 0, 0 OR 1 te va a dar 1. Y si A vale 1, 1 OR 1 te va a dar 1. O sea, siempre va a ser 1. Esta es otra identidad. Ya, esas serían todas, de hecho. Bueno, no todas, claro, faltan algunas otras más. Las que les conté anteriormente, que era una variable doblemente negada, es igual a la misma variable. Me hace falta una variable más su negación, ¿no? Entonces voy a describirlo aquí rápidamente sin el circuito. Si A vale 0, A sería 0 y A negado sería 1. 0 por 1 me va a dar 1. Y si A vale 1, 1, y bueno, 1 negado acá sería 0, 1 por 0 me va a dar 1, o sea, siempre me va a dar 1, ¿no? Entonces, una variable sumada con su complemento es 1 siempre, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí ya tenemos algunos ya un poquito más completo de las entidades que vamos a analizar, ¿no? En todo caso, bueno, solo mencionarles eso y bueno, les he contado esta parte, era para que veamos por qué este 0 aquí no me afecta a mi circuito, ¿ya? Si no me hubiese tocado cambiarlo. Vamos a analizar esto de acá. Este dice que es B en una operación NOR. Recuerden que la expresión booleana de la XNOR es la siguiente. AB más A negado, B negado. ¿Sí? En este caso, B va en ambas entradas. Por tanto, aquí yo reemplazo esta A por B y tendría B con B más B negado, B negado. Si yo opero en operación AND de una variable consigo misma, ya analizamos que es la misma variable. De hecho, eso también faltaba escribirlo acá abajo. A operación AND con una variable es igual a la misma variable, ¿no? Y esto se aplica a la variable negada como tal. O sea, si tengo una variable negada y lo opero con la misma variable negada, esto va a ser igual a la misma variable negada, ¿sí? Ya habíamos demostrado esta. De hecho, aquí está demostrada. Aquí. Lo que aquí la he generalizado a una variable o una entrada ya negada, pero es lo mismo, las mismas condiciones, de hecho, también se cumplen. Dicho eso, pues aquí podemos decir que esto sería igual a B más B negado. ¿Sí ven? ¿Y eso qué es igual? Una variable más su complemento me va a dar siempre 1. Ya lo habíamos demostrado. Entonces aquí este 1 sí me va a afectar. ¿Por qué? Bueno, depende cómo lo veamos, ¿no? Porque un 1 más cualquier cosa, porque esta es una operación OR, ¿no? Esta es una operación OR. 1 OR cualquier cosa siempre me va a dar 1, ¿sí?
Entonces, podemos verlo quizá como un problema, ya que, digamos, en caso de que a mí me interese tener aquí alguna variable, ¿no? Pero si vemos un poquito más allá, aquí tenemos una NAND, ¿sí ven? Una NAND cuya entrada es 1. Entonces, 1 por cualquier cosa, bueno, también me va a dar la variable, me va a dar C en este caso. No habría ningún problema, así que estamos bien en ese caso. Voy a analizar aquí, por ejemplo, aquí, este también es interesante. Esta es una XOR con BSC. Entonces voy a escribir la expresión booleana del XOR, ¿no? Bueno, voy a escribir la ecuación general. AB negado más A negado B, ¿ya? Y voy a reemplazar ahora una de estas variables por BSC o 1 lógico y la otra por C. Entonces digamos que A es 1, ¿no? Entonces aquí tengo un 1, aquí tendría 0, aquí tendría C negado y aquí tendría C. Entonces tendría 1 en operación AND con C negado más 0 por C, ¿ya? Y sabemos que multiplicar 1 por cualquier variable es la misma variable, así que aquí tengo C negado. Y cuando yo hago una operación AND de 0 por cualquier cosa, siempre me va a dar 0. Así es que esto me va a dar 0. Entonces tengo C negado. Entonces, si usted se da cuenta, cuando yo tengo una variable y la hago operación XOR con BCC, tengo la variable negada a la salida, ¿ya? ¿Y qué ocurre con esta misma? Mire, aquí está la operación XOR con una entrada BCC y esta está la misma operación XOR con una entrada ground. Vamos a ver qué ocurre acá, vuelta. Entonces aquí escribo nuevamente la ecuación AB negado más A negado C, A negado B, perdón, ¿sí? Ahora, una de las variables la reemplazo por D, cualquiera de ellas. Puede ser esta, por ejemplo, entonces le pongo D. Aquí sería D negado. Y B la reemplazo por ground. 0 negado me va a dar un 1 y 0 me va a dar 0, en todo caso. Entonces, dense cuenta que esto se hace 0 porque están en AND y esto me queda D, ¿no? Entonces, miren qué interesante lo que hemos descubierto ahora. Cuando tú tienes una operación XOR y una de sus entradas es BCC, a la salida tienes la negación de la otra variable. Mientras que en una puerta XOR, si una de sus entradas está a ground, a su salida tiene la misma entrada sin negar. Por eso es que se dice que la operación XOR, y ya vamos a ver que la XNOR también lo hace, es una NOT configurable y se la utiliza bastante en los bloques lógicos de las FPGAs como elemento de condicionamiento de negación de salidas, ¿no? Entonces es muy interesante eso. En todo caso, pues aquí tenemos C negado en operación OR con 1 y ya vimos que 1 más cualquier cosa, en este caso tendríamos 1 más C negado más 0. Me va a dar 1, así que no me preocupo de la variable realmente. Aquí tengo C y aquí tendría C en operación AND con 1, tengo C y como está aquí la salida negada, tendría C negado acá, ¿ya? Aquí tendría la misma variable A. Eso por acá arriba. Vamos a analizar acá abajo ahora la operación XNOR. Esto también es muy interesante. A grosso modo podemos intuir de que si yo pongo BCC, tendría, o sea, sería lo contrario lo de acá, ¿no? Acá con BCC niego y con ground no niego. Acá con BCC no negaría y con ground sí negaría. Vamos a comprobarlo. Voy a escribir la ecuación booleana de la XNOR. Es AB más A negado, B negado. Entonces aquí reemplazo una de ellas, cualquiera, de hecho puede ser esta, puede ser E. Acá tengo E negado. Y la otra pongo BCC. Entonces aquí viene un 1, ¿verdad? Y aquí viene 0. Entonces ya sabemos que esta parte se va y me queda la misma variable sin negar. Lo que hemos intuido, ¿no? Y la siguiente, pues, así mismo, AB más A negado, B negado. Reemplazo una de las variables por F, entonces aquí sería F, acá sería F negado. Como está conectado a tierra, pues en operación AND con 0 se va esta parte, este término. Aquí es más. Y aquí 0 negado me va a dar un 1. Y 1 por F negado me queda F negado, que es lo que habíamos mencionado, ¿no?
Acá la XNOR con BCC no niega y con ground sí niega, ¿no? En todo caso, aquí tenemos un 1 y como le habíamos indicado anteriormente, multiplicar una variable o un término por 1 me va a dar el mismo término, ¿no? Entonces aquí tengo D, E y F en operación AND con 1, así que voy a tener D, E y F negado, ¿ya? Ok, voy a borrar un poquito esto porque está un poquito desordenado para que me dé tiempo para poder simplificar la ecuación en caso de que sea necesario. La ecuación F, por supuesto. Ya, un ratito que esto se demora un poquito. Ya, un poquito de paciencia hasta que lo procese. ¿No? Ok, ya respondió. Muy bien, vamos a borrar un poquito más. Muy bien, ya estamos. Entonces, perfecto. Ok, entonces estábamos aquí, ¿no? D en operación AND con E, con F negado y con 1, pues que es la misma variable, ¿no? Ok, bien. Voy a cerrar esto para que lo convierta en imagen y me permita dibujar más rápido. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces sigamos. Entonces aquí tengo D, E, F negado. Luego de eso tenemos una operación OR, ¿verdad? Bueno, no, pero una NOR, de hecho, ¿ya? Entonces aquí tenemos, si analizamos un poquito, aquí tenemos algún resultado negado, acá tenemos sin negar y acá lo tenemos otra vez negado, ¿no? Entonces, quisiera que entendamos algo, que estas dos nodes que están en secuencia no hacen nada realmente, ¿no? Sí, entonces lo que vamos a tener aquí como resultado, vamos a tener acá como entrada a esta OR final. ¿Ok? Entonces no nos vamos a preocupar por negar y luego volver a negar las cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos una NOR que tenemos como entrada D más D, E, F negado y luego salida negada. ¿Ya? Eso es lo que tenemos, ¿no? Ok, ahorita no voy o sea, aquí ya me di cuenta de que podemos sacar factor común, pero eso lo haré al final en todo caso, ¿no? Bueno, aquí tenemos 0, tenemos este valor, porque estos dos inversores no hacen nada, y acá tendríamos una XOR, ¿no? Entonces, algo interesante aquí es que la operación XOR, la ecuación de la operación XOR es esta, ¿no? Una variable más la otra variable negada, más la primera sin negada y la segunda sin negar, ¿no? Pero aquí ya tenemos una variable negada, ¿ya? Entonces, en ese caso vamos a tener, miren, la primera variable A, bueno, A voy a usarla igualmente, multiplicada con la segunda variable, pero como ya está negada, y luego la ecuación me dice niégala también, entonces la vuelvo a negar dos veces, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque esta variable ya está negada, y aquí, pues, la expresión de la XOR dice tienes que negarla, entonces niego la que está negada, ¿no? Más la primera variable A negada, multiplicada por la segunda sin negar, que, bueno, ya está negada, pues queda así, ¿no? En todo caso, eso es lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, bueno, estas dos ecuaciones que están aquí son las que vienen a esta operación OR, y podemos decir que F va a ser igual a, bueno, aquí voy a resolver un poquito esto, aquí tendríamos AC más A negado, C negado. Algo interesante aquí que acaba de ocurrir es esto, miren, cuando tú tienes una de las entradas negadas, la operación XOR se comporta como una XNOR. Miren, muy interesante lo que ocurrió aquí, ¿no? Cuando tienes una de las variables negadas,
El resultado de la XOR es como una XNOR, porque aquí tenemos, miren, cuando ambas son unos o cuando ambas son ceros. Es decir, está diciéndome que cuando ambas son iguales. Muy interesante. En todo caso, tenemos aquí esa ecuación AC más A negado, C negado, más, porque estamos en operación OR, con D, voy a sacar factor común de una vez, tengo 1 más E y F negado, y esto negado, ¿no? Cuando tú tienes un 1 más cualquier cosa, aquí está, miren, 1 más cualquier cosa, cualquier variable, cualquier término, cualquier ecuación, te va a dar 1 siempre. Entonces aquí yo sé que esto me va a dar un 1, ¿ya? Entonces puedo decir a ciencia cierta que F va a ser igual. Esta parte de aquí la puedo resumir como una XNOR para que quede algo más pequeñito. Sería A, operación XNOR con C, más 1 por D, 1 en operación con una variable, es la misma variable. Eso ocurre aquí, entonces tengo la misma variable y la negación arriba pues hace que sea denegado. Así que este sería nuestro resultado de este circuito. ¿Qué les parece? Algo típico que solemos pedir los profesores a veces es que implemente, o sea, dicen, encuentre la expresión minimizada, usando, bueno, primero encuentre la expresión sin minimizar, luego usando álgebra de Boole, minimice, lo acabo de hacer, y luego implementelo, ¿no? Entonces, si te piden implementar esto, nos pueden pedir con cualquier puerta lógica, que es lo más sencillo. Si te dicen implementelo usando cualquier puerta lógica, pues ahí sí es un poco más fácil. Lo voy a hacer ahora, ¿no? Entonces aquí tengo A y XNOR con C. Entonces, XNOR pues viene aquí. XNOR. Ahí está. Y luego una operación OR con D. D negado, de hecho. Y ahí está. En operación OR. Y ya está. Este sería el circuito. ¿Qué tal? Y ahí está nuestro circuito ya simplificado. Dese cuenta que de este circuito gigantesco hemos llegado a la conclusión de que el circuito que hace lo mismo es este que está acá abajo, de hecho, ¿no? Usted quizás se pregunte, pero ¿qué sentido tiene volver a hacer un circuito nuevamente con elementos, con menor cantidad de elementos? Pues le puedo decir que el hecho de hacer un circuito similar con menor cantidad de elementos es más eficiente en sentido de costos, porque obviamente estamos usando menos puertas lógicas. Acá contando rápidamente estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puertas lógicas, mientras que acá simplemente usamos 3. Entonces tú sabes que una puerta lógica, bueno, más o menos, porque obviamente en un chip te vienen unos 4 puertas lógicas. Entonces podemos decir que aquí hay un chip. A ver, un chip. Aquí hay otro chip. 2, 3, 4, bueno, 3 también, 4, 5, 6, 7 chips. Mientras que acá usamos 3 chips, ¿no? Entonces cada chip te vienen 4 puertas lógicas, no las estamos usando todas, primero que nada. Y adicional a eso, pues el costo, ¿no? Entonces, primero que nada, es más barato esto a nivel de costos, ¿no? Entonces, más eficiente en costos. Y segundo, a medida que tienen menos cantidad de chips, tienen menos consumo de energía, así que esto consume menos corriente, ¿ya? Es más eficiente, hace el mismo trabajo, consume menos corriente, consume menos espacio, ¿verdad? En una PCB o Printed Circuit Board que vayas a realizar esto, y eso probablemente también es menos costo al momento que lo haces más pequeño. En fin, entonces, el hecho de analizar un circuito, simplificarlo y hacer que el mismo funcionamiento se vea reflejado en algo más compacto, más pequeño, más eficiente, siempre va a ser buena idea, ¿no? Algo adicional que le iba a contar es que cuando tú tienes más componentes en un circuito integrado, tienes más cableados, más líneas de conducción, más pistas, ese circuito es más propenso quizás a sufrir algún fallo, obviamente te va a costar más darle mantenimiento a ese circuito que es un poco más grande que un circuito más sencillo, ¿no? Entonces siempre el nivel de costos, consumo y espacio pues es lo más importante, sobre todo para cuestiones de mantenimiento, porque un circuito más pequeño pues es más fácil de analizar, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues, es mucho más eficiente y está más que justificado lo que acabamos de hacer, ¿ya? Bien. Ok, entonces eso con respecto a estos dos ejemplos. Voy a revisar qué otro ejemplo más podemos darles. Ya, bueno, ok. Vamos a analizar ahora, bueno, voy a analizar estas expresiones que están por aquí, ok. Digamos que nos dan una función lógica y nos piden implementarla, ¿no? Entonces, voy a hacer lo mismo que hace un rato. Me voy a inventar un par de ejemplos. Déjenme borrar todo primero, eso, ya. Entonces, ok, digamos que ahora nos dan una expresión booleana, digamos, nos dice, ¿sabes qué? Queremos que la implemente, ¿sí? Ok, digamos que nos dicen implementela. A ver, considera la señal F como lógica positiva. Sí, vamos a una expresión booleana cualquiera, ¿no? Entonces, digamos que tenemos F que es igual a operación OR con, a ver, con B más C. Digamos que eso está negado, ¿sí? Y esto también multiplica a D, por ejemplo, más C en operación XOR con B, por A, B, C negado, puede ser, más D operación XOR con E, por ejemplo, bueno, no Y. No quiero poner tantas variables, así es que le pongo A por aquí. Más puede ser A negado, B negado, C negado, D negado, más B, C y D, digamos. Digamos que tenemos esa expresión booleana y nos piden implementarla, ¿no? Ok, entonces vamos a hacerlo. Entonces, bueno, si es que te piden implementarlo, no hay mucho que hacer, solo textualmente dibujarlo en circuitos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, o sea, primero que nada, esta es una ecuación que tiene suma de productos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Pues vemos que todos los términos están unidos por un operador de suma, de operación OR, ¿no? Eso significa que al final de todo esto vamos a tener una OR gigante que tenga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entradas, ¿ya? Por tanto, podemos dibujar cada parte por separado. Por ejemplo, esta parte por separado sería lo que voy a dibujar ahora. Tengo A, tengo B y tengo C. ¿Y qué dice? Debes sumarlos y luego negarlos. O sea, esto es una NOR, ¿verdad? Una NOR. Entonces hago eso, pues envío los pines a una NOR y ya está. Ahí está la primera parte. Si tú quieres, le escribes aquí los numeritos para que tengas claro qué es lo que tienes ahí. O sea, perdón, el término de la ecuación, para que veas qué tienes. Luego de eso, dice, multiplícalo en AND con D. Pues bueno, hago aquí una operación AND. Aquí le pongo D. Y aquí tendríamos ya nuestro primer término. Si ves, el primer término aquí iría la hora. ¿Ya? De hecho, lo voy a hacer. O sea, envío una línea larga acá. Seguramente por acá tendré todo esto. Y aquí está la hora. Mira, ahí está la OR y esta es la salida F. ¿Qué te parece? ¿Ya? Luego el segundo término es una XNOR. Entonces, bueno, aquí cojo C, cojo B. Como la XNOR ya aprendí cómo dibujarla, pues hago eso. Así. Y ya está. Y ya está, miren.
Segundo término. El tercer término es ABC negado. Entonces tengo A, tengo B, tengo C. Lo envío a una operación AND. Es una NAND, de hecho, ¿no? ABC salida negada. Y eso es lo que vengo por acá. Ya está. El tercer término, falta el cuarto, que es una XOR. Entonces tengo aquí de A en operación XOR. XOR es así. Y ya está. Va a la entrada de la OR. La otra es A, B, C, D negadas. Bueno, cada una de ellas negadas y en operación AND, ¿no? Entonces, aquí, no importa, date cuenta que no importa que la misma variable la escriba n veces. O sea, podría coger de aquí mismo y cablear todo, pero se ve un poquito más tupido, más difuso de entender. Así es que no hay problema si pones la misma variable, se entiende que están conectadas, ¿no? A menos que le cambies de A mayúscula a A minúscula, pues obviamente ya se entendería que es otra señal, ¿no? Pero mientras respetes el formato, se entiende que es la misma señal que está conectada en diferentes entradas del circuito, ¿no? En todo caso, pues aquí tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. Puedo poner aquí puertas inversoras para negar cada entrada, ¿sí? O también podemos dibujar una AND con entradas negadas, pero o sea, sí, una AND con entradas negadas como tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo una AND grande, ¿sí? ¿Ok? Y aquí tendríamos este término, el quinto, que va a la puerta OR. ¿Ya? Y el último, pues, es B, C y D. En operación AND. Sí, déjame dibujarlo mejor. Caray. Ya, ahí está. Esta es una OR por si acaso. Y pues aquí tengo el último término, ¿no? Por acá y por acá. Ya está. Entonces ya está implementado, date cuenta, ¿no? Eso es en caso de que te digan implementelo ya, ¿no? Pero ¿qué tal si a ti te dicen, ¿sabe qué? A ver, quiero que usted lo simplifique usando álgebra de Boole y de ahí lo implemente, ¿no? Entonces vamos a hacer eso también. Déjenme copiarlo, si es que me deja. Ups. Ok, un ratito. No hay lío. A ver, aquí. Solo quiero la ecuación planteada nada más para simplificarla. La que en ese rato creamos, pero no hay lío, esa se la copia nomás por aquí y ya está. Muy bien. Ok, entonces la voy a copiar acá. Ahí está. Esta es la ecuación que dibujamos hace un rato. Bueno, y más o menos. Ahí está, ¿no? Entonces esa es la ecuación de hace un rato. Vamos a resolverla, ¿no? Entonces voy a simplificarla primero un poquito. Seguramente habrán cosas que reducir. Esperemos un rato que se termine de cargar. Okay. Es un archivo algo pesado, como podrán notar. Muy bien, ya estamos. Entonces, analizamos un poquito esto. Aquí podemos aplicar Morgan de entrada, así es que déjenme primero usar otro color aquí. Ya. Entonces aquí podemos aplicar Morgan, ¿no? Y operación AND con D, y nos quedaría algo como esto. Tenemos F es igual, aplicando Morgan sería A negado
B negado, C negado en operación AND con D, cada variable negada, por supuesto, más, recordemos que la operación XNOR es cuando son iguales, entonces tendríamos C, B más C negado, B negado. Ya está esta parte. Más la de aquí quedaría, quedaría igual, o bueno, perdón, podemos aplicar Morgan y tendríamos A negado más B negado más C negado. Más aquí la operación XOR es igual a D A negado más D negado A. ¿Sí? Más esta ecuación, este término que queda igual exactamente, sería A negado, B negado, C negado y D negado, más BCD. ¿Ya? Entonces, miren, una vez que ya tenemos todo esto ya descrito como suma de productos, es mucho más sencillo analizar lo que ocurre acá, ¿no? Entonces, como primera instancia, vemos que tenemos unas variables sueltas. O sea, siempre cuando tú tengas variables sueltas, así como estas, miren, estas pueden ser agrupadas, bueno, pueden sacar factor común con los términos que tienen o que incluyen esa misma variable. Por ejemplo, esta de aquí, miren. ¿Ya? Si yo cojo y saco factor común de estas dos, ¿sí? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener aquí, o sea, de estas voy a tener A negado. Si saco factor común tendría aquí un 1, ¿verdad? Porque queda 1 más la variable acá sin A. Sería B negado, C negado y D negado. Y tú sabes que 1 más cualquier cosa te va a dar 1. Y 1 por una variable te va a dar la misma variable. Entonces, eso hace, esta A de aquí hace que se vaya este término completo. ¿Sí ven? Y no solamente ese, acá hay otro, miren, acá hay otro igualito. Entonces, esa A hace que también se vaya de aquí. Porque saco factor común, ¿no? Y me queda A igual al final. Entonces, saco factor común, me queda A. Y esta también se agrupa con la acá, me queda A otra vez. ¿Sí? De hecho, acá también hay otra, miren, acá hay otra. Y también esa hace que se vaya este término. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, este B negado también hace el mismo efecto con este término de aquí. Y bueno, ya voy a escribir primero esto y luego vuelvo a hacer el análisis para que paso a paso ir viendo lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda F va a ser igual a A negado, primero lo voy a escribir, A negado, más CB, más CB negado, más B negado, más C negado, más D negado A, más B, C y D. ¿Sí ven? Entonces hacemos el mismo análisis nuevamente. Si vemos, o sea, cuando tú tengas variables solitas, esas son muy probables que destruyan, por decirlo de algún modo, al momento que le sacas factor común, destruyen términos completos. Entonces aquí tenemos, miren, B negado va a reducir esto. Sacas factor común, te queda B negado que multiplica a 1 más C. 1 más cualquier variable te queda 1 y 1 por B te queda B negado. Así que se va este término. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, nada más que pueda resolverse con factor común, parece. Sí, nada más. Entonces, bueno, lo voy a volver a escribir ahorita sin ese término para que vean cómo queda. Puedo escribirlo acá al lado también si gustan. Entonces quedaría A negado más CB más B negado, ¿cierto? Más C negado más D negado A más B, C y D. ¿Ya? Ok, ok, verán. Existe una propiedad que, bueno, la puedo demostrar si gustan, que es la siguiente. O sea, si tú tienes una variable más la variable negada y multiplicada por cualquier otra cosa, ya vamos a ver aquí es igual, ¿no? Entonces aquí yo podría multiplicarlo por, a ver, puede ser por 1 más b, por ejemplo. Si yo cojo y multiplico esto por 1 más b, no estoy alterando nada porque 1 más b es 1 y 1 por a es a, la misma a que está aquí. Si se dan cuenta, entonces este es un artificio. Más a negado por b.
¿ya? Entonces aquí tendría, a ver, ya, aquí tendría A más AB más A negado B, ¿cierto? Simplemente he roto paréntesis. Si yo saco factor común de aquí con este término me queda B, ¿no? Entonces tengo A más B que multiplica a más A negado. Una variable multiplicada por la misma variable negada me va a dar 1, así es que aquí tendría como resultado A más B. Entonces, esto es igual a la variable inicial más lo que acompaña a la variable inicial negada, es decir, A más B. ¿Ya? Entonces, esta propiedad pues la vamos a utilizar, ¿ya? La vamos a utilizar ahora. ¿En dónde específicamente? Pues si analizamos un poquito, pues acá, podemos aplicarlo aquí. Miren, tenemos la variable ya negada, pero luego negada nuevamente, obviamente está sin negar, y multiplicada con otra variable. Entonces aquí tendríamos como resultado A negado más D negado, aplicando la propiedad que hemos hablado, ¿no? Acá también, miren, tenemos aquí, con este de acá, también podemos aplicar la misma propiedad y tendríamos C negado más B, ¿sí? Ok, y ya que estamos en eso, pues acá también existe esa posibilidad, ¿no? Tenemos aquí y acá, ¿no? Entonces tenemos B negado más C y D. ¿Sí se dan cuenta? O sea, aquí esta variable multiplica un par de variables, pero es lo mismo, o sea, el mismo principio también, lo mismo, ¿no? Entonces nos queda como resultado lo que voy a dibujar ahora. Bueno, voy a escribir ahora. Tenemos F va a ser igual, equivalente a A negado más D negado, más C negado B, más B, perdón, más B negado, más C y D, ¿ya? Entonces, miren, aquí va a ocurrir algo interesante, ya. ¿Por qué? Porque resulta que en esta ecuación tenemos un caso interesante justo aquí, miren. Tenemos una variable más su complemento, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas una variable más su complemento, ya demostramos que eso es igual, aquí está, una variable más su complemento es igual a 1, ¿sí? Entonces, esto significa que todo esto se hace 1, y 1 más cualquier otra cosa sigue siendo 1. Así que este circuito se hace 1, ¿ya? Puede decirse, bueno, esa es la máxima simplificación de este circuito, por supuesto. Podría decirse que, bueno, como yo lo he planteado de forma improvisada, pues no pude considerar todos los casos posibles, pero simplemente empecé a escribir términos que me vienen a la mente. Pero analizándolo, todo este circuito no hace nada más que siempre botar un 1 a la salida. Es decir, este circuito siempre va a tener un 1 aquí. Ya lo analizamos acá, ¿no? Entonces, esa es la respuesta realmente. Entonces, tenemos el negado de, sí, solo estoy repasando, todo está perfecto, C negado más B, acá, claro, B negado más C, exacto, perfecto. Sí, eso queda. Este es el resultado realmente. Entonces, como ustedes ven, existen circuitos que por más escandalosos que parezcan, realmente no terminan haciendo mucho, si es que los analizamos en detalle, ¿ya? Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a revisar. Voy a agregar un poquito más de, ya, voy a agregar un poquito más de láminas para seguir haciendo más ejemplos. Ya. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos una expresión, hacemos la implementación o también la analizamos. Tenemos circuitos, analizamos y los implementamos, ¿no? Okay. Entonces, lo que nos haría falta es, ¿qué tal si es que
Antes de pasar al planteamiento de un problema con algunas restricciones, que son los finales que revisaremos, puedo plantear, por ejemplo, ¿qué tal si yo les digo, miren, resulta que tengo la tabla de verdad de un circuito A, B, C, D y salida F, y quiero que esto lo implemente, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si nos dan en una tabla de verdad del circuito y luego nos dicen implementalo? Ok, entonces sería, a ver, 0, 1, 0, 0, 1, 1, todo esto es 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, y acá todo esto es 0, ¿ya? Bueno, se me fue un poquito la mano con las combinaciones, pero ya no importa. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Esto es 0, y esto es 1, y esto es 1. ¿Ya? Entonces, digamos que tenemos esa tabla de verdad y ahora tenemos las siguientes salidas. Digamos, aquí tenemos, voy a dividir la tabla nada más para que se me haga más sencillo tener en cuenta todas las combinaciones. De esta forma, pues es más sencillo analizar qué es lo que ocurre en todos los casos, ¿no? Ya, bueno, nuevamente voy a empezar a dar números de forma aleatoria aquí y luego pues vamos a ir simplificando a ver qué ocurre, ¿ya? Bueno, entonces voy a empezar a dar valores. Puede ser aquí 1 y 1, 1 y 1, 0, 0, 0, 0. Ok, puede ser por acá también todos unos acá y todos ceros aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si usted dice, mire, tengo esa tabla de verdad, quiero que usted encuentre la expresión booleana y luego implemente el circuito, ¿ya? Entonces, cuando usted elige bueno, usted puede elegir los unos o los ceros, ¿no? Eso ya depende de usted, de su análisis. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, bueno, aquí está casi igual los ceros y los unos, así es que cuando tengas cantidades iguales de ceros y unos, preferiblemente anda por los unos, toma los unos, ¿ya? ¿Cuándo es recomendable tomar ceros? Por ejemplo, cuando tienes unos 3 ceros, ahí ya toma los ceros mejor, que es más fácil. O 2, 3, máximo 3, ¿no? Porque ya con 4 se convierte en una ecuación que igual tienes que simplificarlo, o sea, tienes que romper paréntesis y más es el trabajo que tienes que realizar ahí multiplicando que tomando ya directamente suma de productos, ¿no? Cuando tú tomas los unos, esos son suma de productos, y cuando tú tomas los ceros son producto de sumas, ¿ya? Ok, voy a hacer el caso del producto de sumas, ¿ya? Entonces, digamos que tú tienes, bueno, voy a empezar puedo colocar aquí otra salida F, de hecho, para hacer ambos casos, ¿no? De hecho, es mucho más educativo así. Entonces, aquí tengo un F1 con esos valores y aquí tendré un F2, ¿ya? Ok, entonces aquí tendré otro F2, que son salidas también, y vamos a ir viendo cada caso. Entonces el F2 sí lo voy a hacer como el inicial que yo tenía planteado, ¿no? Entonces, mira, aquí voy a poner 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 y 1, 1, ¿ya? Muy bien. Entonces, como yo te decía, mira, cuando tú tienes ceros, máximo 3, en una tabla, preferiblemente toma los ceros, o sea, haz producto de sumas, ¿ya? Entonces voy a dibujar ahorita cómo quedaría F1 en producto de sumas. En POS. F1. F1 nomás lo voy a hacer porque la cantidad de unos es mayor, muchísimo mayor que la cantidad de ceros. Y la cantidad de ceros pues no supera los 3 ceros, entonces puedo hacerlo. Entonces tú en ese caso, ¿qué haces?
tú analizas las variables que dan como resultado este 0. Entonces tú piensas un ratito y dices, bueno, si yo quisiera que aquí me dé 0, ¿sí? Puedo sumar esta variable más esta variable más esta variable más esta variable. ¿Por qué? Porque 0 más 0 más 0 más 0 me va a dar 0. Entonces, para que te dé 0, si la variable está en 0, la dejas igualita. ¿Sí ves? Más C más D. Si la variable vale 0, déjala igualita. Ese es el primer término. ¿Dónde más se hace 0? Ah, pues bueno, aquí también. Pero aquí A vale 0, B vale 0, C vale 0 y D vale 1. No hay problema. Si vale 1 voy a negarla, porque si yo dejo el 1 aquí, 1 más cualquier cosa me va a dar 1 y no me va a cumplir con el 0. Entonces yo tengo que negar este 1. Entonces A más B más C más D negado. De esa manera tendré ceros. Y esta es la ecuación resultante de esto de aquí, ¿no? Si a ti te dicen, sabes que ya muy, muy bonita la ecuación, pero quisiera que usted bueno, si te piden que la implementes, es fácil. De hecho, implementar esto no es complicado, simplemente colocas A, B, C y D y lo envías a una puerta OR, ¿no? Una puerta OR, una puerta OR. ¿Sí ves? Y acá también, pues está, puedo poner aquí también A, B, C y D. Entonces aquí tengo una OR, y aquí tengo, bueno, puedo invertirla acá. Y aquí tendría ya la puerta OR. Y estas van multiplicadas en ANDs, así es que voy a enviar por acá las señales. Y aquí, estoy haciendo espacio por si acaso para la otra ecuación nada más. F1. Miren, ya está, implementado. Ok. Pero qué tal si te dicen, ¿sabe qué? Me gustaría que usted analice la expresión booleana y de pronto la simplifique, ¿ya? Entonces, si ese es el caso, tienes que hacer esto, o sea, tienes que romper paréntesis primero. Por eso es que te digo, no hagas más, o sea, bueno, depende también la cantidad de variables que tengas, ¿no? Pero con 2 variables yo creería que tranquilamente puedes ir hasta 3 ceros, o sea, no hay ningún problema. Pero ya cuando son 4 variables, imagínate tener otro término aquí, tienes que multiplicar cada uno por cada uno, y luego todo ese resultado por cada uno de los de acá. O sea, es más trabajo del que te tocaría agregar simplemente unos, ¿no? Bueno, entonces si nos pidiesen aquí simplificar esto sería, primero empiezo con A por A, me queda A, más AB, más AC, más A denegado, y así pues con cada uno, ¿no? Más BA, más BB, más BC, más B denegado, más CA, más CB, más CC, más C denegado, más DA, más DB, más DC, más D y denegado. ¿Ya? Ok, entonces vamos a analizar un poquito qué se puede simplificar acá. Entonces, miren aquí, una variable por su complemento, esto es 0, ya lo habíamos revisado. Una variable consigo misma, me queda la misma variable, me queda la misma variable, me queda la misma variable. Ok, eso por un lado. Por otro lado, si analizamos, miren, aquí tengo A solita y acá tengo un término que incluye A. Entonces, según el término, el teorema de absorción que revisamos hace un rato, o sea, si tienes una variable más A multiplicado por cualquier cosa, A, B, C, D, cualquier cosa, sacas factor común y te queda 1 más B, C y D y N variables, las que tú quieras. Y esto no deja de ser 1, así es que esto se convierte en la misma variable A inicial. Ese es el teorema de absorción. Entonces, con esta A, puedo decir que puedo quitar este término, puedo quitar este término, puedo quitar este término, puedo quitar este término, puedo quitar este término y puedo quitar este término. ¿Ya? Si analizo B ahora,
puedo decir que puedo quitar este término, este término, este término y este término. Si analizo C, usando el teorema de absorción, por supuesto, puedo decir que se va este término y se va este término. Por tanto, F1 va a ser igual a A más B más C y nada más. ¿Ya? Entonces, este es el circuito simplificado. Y pues la implementación es muy sencilla. A, B y C en una operación OR. Y ya está. Este es tu F1. ¿Qué tal? Entonces, muy bonito el análisis. Tense cuenta que interesante, de hecho. Ok. Ahora analicemos F2. ¿Ya? Voy a convertir esta imagen para que no me deje escribir, porque cuando no convierto imagen en esto, ¿qué es convertir imagen? Solo salir de aquí y regresar, ¿no? Eso es convertir imagen. Entonces, cuando no hago eso, pues se pone muy lento y bueno, como está pasando ahora, ¿no? Entonces, bueno, ya. Voy a copiar esta tabla porque es la misma que voy a usar ahora para la segunda parte y lo haré en otra lámina, ¿no? Y vamos a la siguiente que está acá y lo voy a hacer. La misma tablita que hace un rato hicimos, solo que ahora voy a ir a F2. Y F2, pues definitivamente ya la cantidad de ceros está, imagínate hacerlo con POS, es mucho, o sea, multiplicar todo eso, todo es un desafío muy grande, así es que me voy por suma de productos, SOP, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que busco los unos, ¿verdad? Busco los unos, ¿y qué hago? Entonces, en cada uno hago que todos los términos que involucran este resultado me den un 1, ¿ya? Pero multiplicándose entre sí. Entonces, para que una multiplicación de todas estas variables me dé un 1 como resultado, A debe ser 1. Así es que cuando vea una variable igual a 0, la niego, ¿ya? Entonces, en este de aquí, bueno, si quieren lo escribo acá al ladito, sería A negado, porque vale 0, ¿no? Y negado es si vale un 1, multiplicado con B negado, luego multiplicado con C, que C es 1, y luego con D negado. Ese es un término. ¿El de acá cuál es? El de acá es A negado, B negado, C y D. El de acá es A negado, B, C y D negado. Y el de acá es A negado, B, C y D. Acá es AB, C negado, D negado. Y acá es AB, a ver, C negado, D negado, sí. C negado, D. Acá es A, B, C, D negado. Y acá es A, B, C y D. ¿Ya? Todos estos términos son parte de una misma ecuación de F2, que describen el funcionamiento de la variable F2, ¿no? Entonces aquí tengo A negado, B negado, C, D negado, más A negado, B negado, C, D, más A negado, B, C, D negado, más A negado, B, C, D, más todas, ¿no? A, B, C negado, D negado, más A, B, C negado, D, más A, B, C, D negado, más A, B, C y D. ¿Ya? Si nos piden implementar esto, pues no tiene mucha complejidad, es solo coger y multiplicar cada uno de ellos y sumarlos al final, porque hay un operador de OR, o suma en cada término, así que al final voy a tener una OR de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 entradas, ¿no? Pero si queremos de pronto hacer algo más interesante, sería analizar esto usando álgebra de Boole y tratar de reducir la complejidad del circuito, ¿no? Y tener algo más eficiente, ¿no? Entonces, si analizamos un poquito, podemos ver, por ejemplo, en estos 4 términos de acá, ¿sí? Miren,
¿qué pasa en estos cuatro términos? O sea, yo me fijo en estos cuatro términos porque aquí en la tabla, ¿sí? De hecho, cuando ya analicemos mapas de Carnot, nos vamos a dar cuenta de que esto es más sencillo hacerlo. Pero, por ejemplo, aquí, miren. Dense cuenta que la salida es 1, a pesar de que C y D, que son estas variables de aquí, cambian de valores. Por tanto, podemos decir que la salida F2 en esta parte aquí solo depende de estas dos variables que no cambian de valor. Vamos a analizarlo acá. ¿Sí? Si acá yo sacase factor común, nos quedaría, por ejemplo, aquí. Si saco factor común de estos dos términos, tendría A, B y C. ¿Por qué? Porque luego me queda multiplicado por D negado más D, y tú sabes que D más D negado es 1. Entonces, por eso nos queda ABC. ¿Ya? Esa es la razón por la cual me quedo con B, con A, B y C. Porque sacando factor común me queda D más D negado y eso es 1. Acá me queda A, B y C negado y obviamente D también que se va. Si luego vuelvo a sacar factor común de estos dos términos, nos quedaría A y B. ¿Sí ven? Entonces eso fue lo que analizando la tabla pues me pude dar cuenta, ¿no? Entonces puedo decir que todos estos cuatro términos es igual a AB. ¿Ok? Vamos a analizar ahora estos dos términos de acá, por ejemplo. Ok, si analizamos, por ejemplo, este grupo de aquí, estos dos que están aquí, podemos decir de que A permanece constante, B permanece constante, C permanece constante mientras D varía. Pero dado que B cambia de valor y la salida no lo hace, podemos decir que la salida es independiente del valor D. ¿Sí ven? Por tanto, yo podría decir que se va la variable D entre estos dos términos. Y es lo mismo que sacar factor común, pues, ¿no? Tendríamos A negado, B negado, C que multiplica a D negado más D. O sea, aquí estoy poniéndolo igual en detalle para que vean lo que ocurre acá. Una variable más su complemento va a dar 1 y 1 por cualquier cosa me va a dar la misma cualquier cosa. Entonces tengo A negado, B negado y C. Si saco factor común acá, tendría lo mismo. A negado, B y C. ¿Ya? A ver, A negado, B y C. ¿Ya? Ahora, si analizamos esto con esto, también podríamos sacar factor común, ¿verdad? Estos dos de aquí. Y nos puede quedar A negado, C. ¿Ya? Entonces, F2 va a ser igual a A negado, C más A y B. Miren qué bonito. Entonces, esto ya no hay cómo simplificarlo, así que esta es la expresión reducida de la función de acá arriba, ¿sí? Y su implementación pues sería, cogiendo una variable A y C, puedo enviarlo, o sea, puedo poner una negación en A o también puedo hacer que la entrada se niegue a la entrada de esta AND, ¿sí? Y acá A y B en AND, y eso sumado, pues, y me da la salida F2, ¿ya? Eso es analizándolo con álgebra de Boole, ¿no? Otro método de simplificación de ecuaciones para analizarlos de forma más rápida, también un poquito más mecánica, puede ser usando mapas de Carnot, ¿no? Entonces, los mapas de Carnot son muy eficientes en el sentido de que nos permiten hacer análisis de muchas variables de una manera más sencilla, ya que su representación gráfica en el espacio garantiza distancia unitaria entre sus casilleros, y eso pues permite analizar de forma más sencilla esto que hice yo acá en la tabla, ¿no? Claro que acá en la tabla, por ejemplo, no me fue tan sencillo ver la distancia unitaria entre estos términos con los de acá. O sea, yo simplemente los vi que estaban en grupos, pero para ese análisis entre grupos, teniendo un espacio, es mucho más sencillo analizarlo en mapas, ¿no? Entonces, voy a hacer el mismo análisis ahora en mapas para que vean cómo queda. Recuerda que en los mapas colocas primero las variables más significativas arriba, en este caso A y B, que son las que cambian con menor frecuencia de valor, A y B, y luego C y D. ¿Ya? Entonces voy a dibujar aquí el mapita. ¿Ok?
de 4 variables, ¿no? Y por acá, y por acá. Entonces aquí tengo 0, 0, 0, 1. Acuérdate que siempre hay que tener distancia unitaria, así que si recordamos un poquito el código, el código de distancia unitaria, ¿verdad? Podemos saber de que aquí debe cambiar un bit para acá, ¿verdad? Entonces el 1 debe mantenerse y el otro voy a ponerle un 1. ¿Sí? Porque esta combinación no podía ser 0, 0 porque ya había pasado esa combinación. Y la que queda pues es 1 y 0, ¿no? Igual acá. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. ¿Ya? Con esta asignación de valores en filas y columnas, la numeración va a ser la siguiente. Primero empezamos aquí. A, B, 0, 0 y 0, 0 en CD. Aquí va 0. Aquí 0, 1, 1. Luego salto. Siempre tienes que hacer así, mira. 0, luego 1, luego saltas y regresas. 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Estoy aquí. Luego, ¿cuál sigue? El de acá. Entonces sigue ahora 4, 5, salto 6 y 7. ¿Cuál sigue luego de eso? Pues vengo acá. 8, 9, 10 y 11. Y luego regreso. 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Entonces, cuando tú ya tienes estos asignación de números en cada casillero, es mucho más sencillo empezar a llenar los valores de la tabla, ¿no? Entonces, los empiezo a llenar de corrido. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1 y 1. Siempre respetando este salto, ¿no? Luego, 0, 0 y 1, 1. 0, 0, 1 y 1. Siempre hago el salto así sea que tengo que escribir lo mismo, no importa, para no olvidar. Luego, 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Luego 4 unos. 1, 2, perdón, unos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, si vamos ahora a agrupar esto, ¿sí? Ya podemos, siempre vamos a agrupar vecinos, ¿no? Entonces, aquí ya podemos intuir lo que hicimos acá. Por ejemplo, podemos hacer grupos de 2, ¿sí? Aquí, uno de 2, uno de 2, pero mucho mejor es hacer uno de 4. Y mucho mejor es uno de 8, pero no hay 8 aquí. Tampoco puedo hacer de 6, ¿no? Acuérdate que los grupos van de 2, 4, 6, perdón, 2, 4, 8, 16 y 32. Entonces aquí prefiero 1 de 4 a que 2 de 2. Entonces aquí viene un grupo de 4, ¿ya? Cuyo término es, tengo que analizar cuáles son las variables que no cambian de valor. En columnas me queda que B cambia de valor y como la salida no cambia de valor porque este mapa representa a F2 salida, yo puedo decir que la salida F2 en este grupo es independiente de B. Solo depende de A negado en columnas y en filas depende de C, que es uno de los términos que descubrimos acá usando álgebra de Boole. Ahora acá, si agrupo estos 4 de aquí, me doy cuenta que de las filas, todas, o sea, C y D cubren las 4 combinaciones posibles y sin embargo la salida no lo hace. No depende la salida F2 en esta agrupación de estas dos variables. Solo depende de A y de B, que es lo que teníamos acá. Entonces aquí usando mapas podemos ver que F2 es igual a A negado C más AB. ¿Sí ven? Entonces, con mapas es mucho más sencillo el análisis. Si tú agrupas bien, si haces bien las agrupaciones de los mapas, vas a tener la ecuación más eficiente posible, que no va a poderse simplificar más de lo que ya está. ¿Ya? Ok, entonces, eso, básicamente. ¿Ya? Ok, bueno, veo que hay alguien conectado en la reunión. Muchas gracias por estar aquí. Estaba avanzando un poquito con los ejercicios, así es que ya estoy entrando un poquito a mapas, ¿no? Bien. Bueno, una vez ya visto esto, ¿sí? Igual la sesión está siendo grabada por si acaso.
me voy a ir a uno de los ejemplos. A ver, voy a revisar ahora un ejemplo de estos de acá. Hemos revisado hasta ahora. Bueno, hemos revisado ejercicios. A ver, un ratito. Ya. Hemos revisado un ejercicio en el cual damos las puertas lógicas, analizamos, encontramos la expresión sin reducir, luego la simplificamos y luego pues usando álgebra de Boole, ¿no? Y demostramos pues algunos teoremas y explicamos el funcionamiento de las puertas lógicas, ¿no? Luego inventamos un circuito por acá y analizamos a sí mismo, lo analizamos y luego de eso pues ya simplificamos, ¿no? Simplificamos el circuito y pues lo implementamos inclusive, ¿no? Ok, más hicimos, luego de eso pues está un poquito lento la computadora. Ok, bueno, luego de eso, vimos una expresión booleana, la implementamos, inventamos esa expresión booleana de hecho. Luego analizamos la expresión booleana para tratar de reducirla usando álgebra de Boole y vimos que se puede reducir hasta igual a 1 en este caso. Pero bueno, ahí demostramos el uso del álgebra de Boole. Luego de ello, dimos como dato pues una tabla de verdad donde nos piden implementarlo. Entonces, lo implementamos directamente en esta parte. Y luego, pues, hicimos el análisis de esto para simplificar usando álgebra, pues, y llegamos a esta otra expresión. Acá ya hicimos algo más interesante, usamos suma de productos, el anterior era producto de sumas. Y aquí, pues, implementamos, bueno, primero encontramos la expresión booleana y usando álgebra llegamos a un término más simplificado, usando álgebra de Boole, por supuesto. Pero luego también lo hicimos con mapas de Carnot y nos dio lo mismo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque ya estamos usando mapas. Y el ejercicio que tenía previsto hacer ahora es el que se propone aquí, pues, en la guía de práctica, bueno, en la guía de acá, ¿no? Lo voy a pegar aquí para tenerlo en cuenta. Nada más. Y vamos, bueno, esto ya es más de interpretación de funcionalidad de algún tipo de circuito. Lo vamos a hacer ahora para ya ir concluyendo con esta clase. Entonces, miren, aquí tenemos un circuito interesante. Menciona de que existe un toldo, que este es el actuador, esta es la salida, ¿no? Esta es la salida, en el cual el toldo, pues, como ustedes saben, se despliega cuando existe pues ciertas condiciones que ya veremos y se retrae por temas de seguridad cuando existen otras condiciones. Ya vamos a ver cuáles son, ¿no? Entonces, miren, dice que siempre que hay viento, ¿sí? Se replega el toldo, o sea, sin importar que exista sol, que exista lluvia. Recuerden que el toldo pues, tiene que garantizar de que no se lo lleve el viento, ¿no? Entonces existen vientos muy fuertes, corrientes de vientos en algunos lados, y pues la prioridad es esa, que si existe un viento, y obviamente eso se lo monitorea a través de un sensor de viento, si hay viento muy fuerte, entendería, él se repliega, ¿no? Ahora bien, si es que hay lluvia, el toldo se despliega, o sea, se abre para evitar que las personas que estén ahí se mojen, o al final que no te entre agua por la ventana, ¿no? Si hay calor, sí, obviamente, y si es que hay sol, también se desplegará, ¿ya? Ahora, cuando aquí me dicen no se considere posible que exista sol y lluvia a la misma vez, pues bueno, esa es una condición Doppler, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice es plantear la tabla de verdad, obtenga la expresión lógica minimizada de la salida toldo e implemente el circuito solo usando Nance. Este de aquí es muy interesante hacerlo. Voy a empezar con la tabla, ¿no? Entonces, en primera instancia, busquemos cuál es la variable más significativa, o sea, aquella variable que es la que condiciona todo esto, ¿no? Entonces yo diría que la variable más significativa es viento, por eso la pongo primero.
Luego de eso, coloco la variable de lluvia, porque esa es otra condición para determinar si se despliega o no el toldo. Luego puede ser de temperatura y de sol, ¿ya? Esas son las 4 variables y mi salida va a ser toldo, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a colocar 0, 1, 0, 0, 1, 1. Voy a hacer toda esta tablita hasta acá. Todo esto es 0. Luego 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y aquí viene un 1. Todo esto es 0. 0, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0, 1 y 1. Esto es 0, esto es 1 y esto es 1. ¿Ya? Entonces ya tengo la tabla, así que voy a quitar el enunciado, ¿ya? Muy bien. Bueno, ese voy a borrarlo y ya. Entonces, como vimos en el enunciado, ¿sí? La salida depende, primero que nada, o sea, si se va a retraer el toldo si es que existe viento. O sea, primero que nada, si sea que esté lloviendo, que exista lluvia, sol, temperatura. Entonces, la lluvia es un factor decisivo para retraer, o sea, para replegar el toldo, ¿no? Entonces, aquí, si existe viento, yo ya sé que la salida es 0. ¿Ya? Entonces yo puse a propósito esta variable como más significativa para tener esto mucho más sencillo de llenar, porque si lo hubiese colocado a la izquierda, más a la derecha, tendría que llenar puros ceros saltados. Mucho más fácil es hacerlo así. Luego de eso dice que si existe lluvia, exacto, debe desplegarse el toldo, ¿no? Pero también menciona que no es posible que exista lluvia y sol al mismo tiempo. Entonces ahí viene una condición Donkers. S es de sol, entonces no existe lluvia y sol al mismo tiempo. Así es que es una condición Donkers. Ahora, existe lluvia y temperatura, bueno, es condición para abrir el toldo, porque lo que me interesa es la lluvia, ¿no? Y aquí también. Ahora, si es que no existe ninguna de las condiciones atmosféricas perjudiciales, a la final no es necesario desplegar pues, el toldo, ¿no? 0. Acá dice si existe sol, ¿sí? Pero recuerdo que el enunciado mencionaba que debe existir el calor solo si hay sol. O sea, si existe calor y también hay sol, el toldo se desplegará. Entonces aquí no se debe desplegar porque hay sol, pero no hay calor. Pero a la final la gente quiere broncear un poco. Acá hay calor, pero no hay sol, así que tampoco. Y aquí hay calor y sol, y ahí sí. ¿Sí ven? Entonces, una vez que ya tenemos todas las condiciones del toldo, me piden encontrar la expresión reducida del toldo. Entonces, toldo va a ser igual a, primero que nada, estos son ceros, estos son unos. Puedo hacer como producto de sumas y puedo obtener aquí la expresión booleana, por ejemplo, de B negado, L negado, CS. ¿Ok? B negado, L negado, CS. Aquí es B negado, L, C negado, S negado. ¿Sí? Aquí esta es una condición Donkers. Si gustan, la pueden analizar como uno para quizás simplificar un poquito las variables, puede ser. Aquí sería B negado L, C negado S. Y acá es B negado L, LC, S negado. Y el de acá es B negado LCS. ¿Ya? Entonces, ya estoy por terminar la clase. Disculpen los que están del otro paralelo, ya voy a culminar con esto nada más. Entonces, si aquí analizo, por ejemplo, saco factor común, puedo decir que se me va esta variable. Si acá analizo factor común, se me va esta otra variable. Si analizo este término con estos grupos de acá, también puedo decir que se me va C negado, bueno, se me va C en general. Y de esa forma, pues tendría acá como expresión booleana sería B negado, L negado, CS más B negado, L. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer ahí? Puedo sacar factor común, B negado.
Y aquí tendría L negado CS más L, ¿verdad? Y este es el teorema de bueno, la propiedad que habíamos revisado, que va a ser igual a L más CS, ¿no? Entonces aquí tengo B negado, que es L más CS, y de esa forma, pues esa sería mi expresión minimizada. B negado, L más CS. Y si esto lo implemento con compuertas NAND de 2 entradas, que eso fue la propuesta. O sea, esto primero ya lo encontré reducido. Ahora tengo que implementarlo con compuertas NAND de 2 entradas. B, uso una puerta NAND de 2 entradas para invertir esto. Aquí tendría B negado. Luego esto tengo que aplicar Morgan para multiplicarlo, porque NAND es multiplicación. Así que tendría B negado con L por CS negado. Eso es Morgan, ¿no? Entonces, aquí tendría que colocar L, aplicar una puerta NAND para invertir esto. Luego C y S en operación NAND, ya me bota CS negado. Luego ambas multiplicarlos con una NAND y de esa forma tendría L negado, CS negado, negado. Y si luego cojo y lo envío a una NAND, tendría B negado, L negado, CS negado, negado, pero negado. Entonces, para quitar esa negación, utilizo otra NAND y de esa forma ya tendría B negado, L negado, CS negado y negado. Ya, ahí está la resolución. Bueno, entonces eso con respecto a esta clase de problemas en Digitales 1. Muchas gracias a todos. Este video ya lo voy a subir. Gracias.